Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Pocas veces nos encontramos una partida en donde le hayan dado una paliza al ex campeón del mundo Garry Kasparov, el ogro de Bakú. Pero la que le vengo a traer a continuación es una de ellas. Y es que el gran ex campeón mundial ruso fue víctima realmente de una extraordinaria partida por parte de quien sería a la postre su sucesor, el también gran maestro ruso Vladimir Kramnik, ex campeón mundial de ajedrez igualmente. Esta maravilla se jugó en el año 2006 en el torneo Dos Hermanas, donde Kasparov con piezas blancas cayó derrotado ante Kramnik en una partida donde Vladimir demostró que también era un rival muy fuerte en el terreno táctico. Pero veamos, Kasparov con piezas blancas inicia con D4, Kramnik responde con D5, C4 gambito de dama, C6, caballo C3, caballo F6, caballo F3, E6, E3, caballo BD7, alfil D3, D por C4, alfil por C4 y B5. Por supuesto, hasta este momento todo es completamente teórico. Kasparov decide jugar alfil D3, manteniendo su alfil en la diagonal B1H7, aunque aquí también es posible la jugada alfil E2. Alfil B7 de Kramnik. Fíjense que el alfil en cualquier momento cobrará gran fuerza en la diagonal A8H1. Enroque de Kasparov. A6. E4 tomando el centro por asalto. Y C5. Por supuesto una jugada completamente natural. Y por eso se jugó en la jugada anterior A6, defendiendo el de B5. Las negras aprovechan para abrir esa diagonal del alfil de B7 y al mismo tiempo atacar el centro, específicamente el peón de D4. D5 de Kasparov, una jugada nuevamente completamente teórica. Y fíjense que parece que las blancas entregan un peón, pero el problema es que le darían una gran iniciativa si las negras lo aceptan. Por ejemplo, si E por D5, las blancas jugarían E por D5, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5 y torre E1, la clave de la iniciativa, el rey en el centro. Fíjense que si por ejemplo alfil E7, las blancas pueden desarrollar sus piezas activamente con alfil G5. Se amenaza el alfil D7 y ahora realmente las negras comienzan a tener problemas, ya que fíjense que el alfil de D5 se encuentra indefenso. Por ejemplo, en cualquier momento las blancas podrían hacer la jugada alfil por B5 o alfil por H7, ya que este alfil se encuentra indefenso. Y si alfil E6, tratando de bloquear la columna y al mismo tiempo defender el alfil, entonces las blancas continuarían con su gran iniciativa gracias a la jugada alfil F5. Posición realmente interesante y de la que les gustaba al gran Kasparov. Por eso Kramnik no acepta este peón gratis y juega C4 atacando el alfil de D3. Alfil C2, dama C7, caballo D4. Por supuesto, Kasparov rápidamente comienza a tratar de jugar con iniciativa y a crear amenazas. Fíjense que está amenazando el peón de E6. Kramnik en este momento juega B4, caballo C5, digamos que también mejorando sus piezas y creando sus propias amenazas. Pero tal vez era un poco mejor la jugada enroque largo, jugada muy interesante, ya que si por ejemplo D por E6, entonces las negras pueden jugar caballo E5 y el caballo de D4 está clavado y ahora parece que las piezas negras se encuentran bastante bien, además que el rey negro parece estar muy seguro allí en ese flanco de dama. Luego de caballo C5, Kasparov realiza la jugada B4, tratando de, digamos que, bloquear o abrir el flanco de dama. Si la blanca y las negras mueven el caballo, simplemente quedaría bloqueado aquí la posición y además hay golpes peligrosos allí en E6. Por eso Kramnik tiene que jugar C por B3, A por B3 y B4, tratando también de tener alguna ventaja de espacio.
caballo A4 de Kasparov, caballo C por E4 de Kramnik, alfil por E4, caballo por E4 y D por E6. Kasparov sigue comiendo allí porque sabe que las negras no deben recapturar ese peón. Fíjense que si por ejemplo F por E6, simplemente las blancas jugarían caballo por E6 y ahora sí parece que el rey blanco tiene problemas. Además de que se está amenazando la dama en C7. Por eso luego de D por E6, Kramnik juega alfil D6, jugando a la iniciativa. Fíjense que ese alfil amenaza el punto H2 y el alfil de B7 también en cualquier momento se va a tornar muy peligroso cuando ese caballo se quite de E4. E por F7 de Kasparov, que continúa comiendo peones. Y dama por F7. Una gran jugada de Kramnik que no solamente captura este peón, sino que también busca pasar su dama para el flanco de rey. F3 de Kasparov, digamos que tratando de bloquear la acción de ese alfil de B7 y amenazando el caballo. Parece que se va a comer el caballo. Pero Kramnik juega dama H5 y es aquí donde le ofrece la primera pieza al ogro de Bakú. Ya verán en cuántas oportunidades le entregó piezas o le sacrificó piezas. Kasparov no acepta el sacrificio y juega G3. Fíjense que si F por E4, simplemente las blancas van a quedar destrozadas luego de la continuación. Dama por H2 jaque, rey F2, enroque corto jaque, rey E3 y dama por G2. Simplemente la posición blanca se cae a pedazos. Se amenaza la torre en F1 y además de eso se amenaza el peón de E4. Y esa pareja de alfiles es realmente demoledora. Por eso Kasparov juega G3, digamos que tratando de bloquear lo más posible la posición y aguantar. Y ahora Kramnik simplemente juega enroque y vuelve a sacrificar ese caballo de E4. Esta vez Kasparov sí se come la pieza, F por E4 y dama H3 de Kramnik. Fíjense que esta jugada no era tan fuerte como parecía. La mejor opción aquí de Kramnik era jugar dama E5, manteniendo la dama activa pero por esta casilla, ya que también se amenaza torre D8 y el caballo está en algunos aprietos. Además de eso, por ahora el caballo no se puede mover porque la torre de A1 está en el aire. En vez de eso, Kramnik juega dama H3, pero Kasparov no ve la mejor defensa. Era necesario jugar aquí dama E2. Digamos que tratando de llevar la dama cerca del rey, defendiendo H2 y G2. Si por ejemplo torre a E8, torre por F8, simplificando, alfil por F8, alfil E3 y alfil por E4. Y aunque la posición, digamos que no está completamente ganada por las blancas, sí deben tener o tratar de imponer esa ventaja de pieza que tienen. En vez de eso, luego de dama H3, Kasparov juega caballo F3, que no era la mejor jugada. Y ahora sí, Kramnik va a demostrar un control táctico impresionante. Realmente unas cualidades tácticas muy, muy fuertes. Alfil por G3 entregando una segunda pieza. Simplemente brutal ver a Kasparov caer en estas posiciones donde está tan mal. Caballo C5 del ogro de Bakú. Por supuesto, comerse el alfil no es una opción, ya que simplemente vendría dama por G3 jaque. Y si rey H1, alfil por E4. Y las blancas están completamente perdidas, aunque tienen dos piezas de ventaja. Por eso Kasparov juega caballo C5, tratando de deshacerse de ese peligrosísimo alfil de B7. Pero nuevamente Kramnik hace una jugada brutal. Y es torre por F3. Esta vez quedando con torre de menos. Torre por F3 de Kasparov. Prácticamente no hay mucho que hacer. Aquí tal vez era un poco mejor torre A2 intentando aguantar con uñas y dientes. Pero fíjense que las negras simplemente acaban de recuperar la pieza. Con la sencilla continuación, dama por F1 jaque, dama por F1, torre por F1, rey por F1 y torre C8,
Las negras quedarían con un peón de ventaja y un final probablemente ganador. Por eso Kasparov juega torre por F3 aceptando el reto y Kramnik no va a perdonar en esta posición. Dama por H2 jaque, rey F1, alfil C6. Gran jugada que lo que quiere es llevar su alfil a B5 aprovechando esta diagonal blanca al máximo. Alfil G5 de Kasparov, alfil B5 de Kramnik, caballo D3, torre 8 y torre A2 del ogro de Bakú. Una jugada que permite un mate en 4 jugadas que se le escapa al gran maestro y ex campeón del mundo Vladimir Kramnik. ¿Puede verlo? Pues sí, el mate en 4 jugadas vendría simplemente después de alfil por D3 jaque, torre por D3, dama H1 jaque, rey E2, dama G2 jaque y cuando se juegue rey E3 simplemente viene torre por E4 jaque mate. Un mate muy impresionante y más impresionante aún que se le escapara a un jugador de la talla de Kramnik. En lugar de eso, luego de torre A2 de Kasparov, Kramnik jugó dama H1, jugada que también es ganadora, rey E2 de Kasparov, torre por E4 jaque, rey D2, dama G2 jaque, rey C1 y dama por A2. Las negras simplemente han recuperado todo el material que habían entregado y ahora quedan con 3 peones de ventaja. Torre por G3, dama 1 jaque, rey C2, dama C3 jaque, rey B1 y torre D4. Tras lo cual Kasparov decide abandonar porque, como les decía, simplemente las negras recuperan el material entregado y quedan con 3 peones de ventaja, además 2 de ellos completamente libres que se encuentran en G y H. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente impecable la forma en que Kramnik destroza al ogro de Bakú. Tal vez la jugada dama H3 no era la mejor y le hubiese permitido a Kasparov defenderse, pero realmente muy difícil después de tantas entregas. Psicológicamente afecta muchísimo a cualquier jugador. Si les gustó la partida, les invito a que le den un like, que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez y por supuesto que se suscriban. Recuerden que es completamente gratis y a mí me ayudarían muchísimo para seguir creciendo en este canal. Por acá les estoy dejando otros 2 videos para que vayan a seguir disfrutando de estas obras maestras del ajedrez. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.